Rashomon. Estaba anocheciendo. El sirviente de un samurái esperaba que escampara la lluvia en el pórtico de Rasho. Bajo el amplio portal no había nadie más, solo un pequeño grillo posado sobre una inmensa columna de laca vermellón, desconchada aquí y allá. Al estar situado Rashomon en la gran avenida de Suzaku, lo normal hubiera sido divisar al menos 2 o 3 personas, el sombrero de paja de alguna dama o el bonete de algún noble guareciéndose de la lluvia, pero aparte de aquel hombre no había nadie más. Algo lógico si se tiene en cuenta que desde hacía 2 o 3 años se sucedían en Kioto los terremotos y los tifones, los incendios y la hambruna, calamidades que habían dejado la capital en un estado completamente desolador. Según las crónicas antiguas, a ambos lados de la calle se acumulaban los pedazos de madera laqueada y decorada con pan de oro y plata, provenientes de las estatuas de Buda y otros enseres de culto, objetos que la gente había destrozado para vender como leña. Hasta tales extremos se había deteriorado la capital que Rashomon quedó descuidado sin que nadie se preocupara de su mantenimiento. Se convirtió así en la madriguera ideal para alimañas y comadrejas, ideal también para los ladrones, hasta que finalmente se instauró la costumbre de abandonar allí los cadáveres que nadie reclamaba. Al anochecer, el aspecto del pórtico era tan lúgubre que nadie osaba pisar siquiera los alrededores. Tomaban entonces el relevo bandadas ingentes de cuervos llegados de quién sabe dónde. Durante el día podían verse revoloteando en círculos sobre el punto más alto del tejado, mientras aunaban sus graznidos. Sobre el cielo del pórtico, a la luz del crepúsculo, se distinguían como granos de sésamo desparramados en la siembra. Los cuervos, por supuesto, venían para picotear la carroña de los muertos que habían sido abandonados en el piso de arriba. No obstante, aquel día, quizás por estar ya avanzada la noche, no había ningún cuervo a la vista, aunque sí podían verse por doquier las manchas blancuzcas de sus excrementos, adheridos a una escalinata de piedra a punto de desmoronarse y entre cuyas grietas crecían altos hierbajos. El sirviente, asentando las posaderas desgastadas de su ropaje azul oscuro sobre el último de los 7 peldaños que formaban la escalinata, estaba entretenido con un grano de pus que le había salido en la mejilla derecha y contemplaba la lluvia distraídamente. Hace un momento he escrito que el sirviente esperaba que escampara la lluvia, pero por mucho que dejara de llover, el sirviente no tenía ni idea de lo que iba a hacer. En circunstancias normales, como es obvio, habría regresado a la casa de su señor, pero su amo lo había despedido apenas 4 o 5 días antes. Tal y como venía señalando, Kioto era por aquellos días una ciudad en extremo decadente, que después de tantos años de servicio, aquel sirviente hubiera sido despedido no era más que una consecuencia de ese declive. Así que en vez de el sirviente esperaba a que escampara la lluvia, habría sido más adecuado escribir que el sirviente, a la espera de que escampase, no sabía a dónde ir ni qué hacer. El mal tiempo, por su parte, también contribuía al sentimentalismo de este lacayo de la época Heian. La lluvia, que había empezado a caer pasada las 4 de la tarde, no daba señales de aflojar, así que de momento, mientras escuchaba el chapoteo incesante del agua sobre la avenida Suzaku, el sirviente no podía dejar de pensar en cómo se las arreglaría a partir del día siguiente. Esto es, su mente se perdía en elucubraciones por tratar de encontrarle remedio a una situación que ya era irremediable. El sonido de la lluvia, acercándose desde la lejanía, envolvía a Rashomon y retumbaba en el portal. La oscuridad se iba apropiando progresivamente del cielo, y el tejado, con sus salientes oblicuos, parecía sostener un cúmulo de nubes pesadas y sombrías. Para ponerle remedio a lo irremediable, no le quedaban al sirviente demasiadas opciones. Si se entretenía planteándose el modo de salir de aquel atolladero, terminaría muriéndose de hambre bajo una pared de adobe o sobre el fango de la calle. Después, alguien abandonaría su cadáver en lo alto del pórtico como si fuera un perro, a menos que decidiese. Tras darle vueltas y más vueltas a sus pensamientos, había acabado por llegar a este punto. Sin embargo, a menos que, siempre se quedaba al final en eso, en un a menos que. Al mismo tiempo que persistía en el hecho de no decidirse, no tenía el valor de afirmar claramente lo que obviamente venía después, esto es, que no saldría de aquella situación, a menos que se convirtiese en un ladrón.
El sirviente soltó con estruendo un estornudo y al punto se levantó con lasitud. El frío incipiente de las noches de Kioto reclamaba a voces un brasero. El aire frío, de la mano de las tinieblas, penetraba a sus anchas, entre columna y columna, en el interior del pórtico. Sobre la laca vermellón, no había ya rastro del grillo. El sirviente encogió los hombros y se ajustó el cuello de su kimono azul oscuro para cubrirse la prenda interior de color amarillo. Luego, echó un vistazo en el interior del pórtico, buscando algún hueco donde poder pasar la noche de la forma más cómoda posible, lejos de miradas ajenas y a resguardo de las inclemencias del viento y de la lluvia. Entonces, vislumbró una escalera de grandes dimensiones, también lacada en vermellón, que conducía al piso superior del pórtico. De haber alguien allá arriba, no sería otra cosa que un cadáver. Agarró por el puño de madera la espada que llevaba al cinto, cuidando de no sacarla de la vaina, y dirigió sus sandalias de paja hasta el pie de la escalera. Pocos momentos después, en mitad de los peldaños que conducían a la parte superior de Rashomon, un hombre jadeante, con el cuerpo encogido como un gato, atisbaba hacia lo alto de la escalera. Desde el piso superior, le llegaba el resplandor de una fogata que iluminaba tenuemente su mejilla derecha. Entre su barba rala asomaba un grano purulento. El sirviente había supuesto que allá arriba no habría más que cadáveres, pero tras subir 2 o 3 peldaños se percató de la presencia de alguien que iluminaba la sala con una antorcha. Lo más inquietante era que la luz se movía de un lado para otro, algo que dedujo por el hecho de que aquella luz amarillenta y turbia se proyectaba sobre el techo, haciendo temblar las telarañas de las esquinas. En una noche tormentosa como aquella, resultaba sospechoso que alguien estuviese iluminando el piso superior de Rashomon. El sirviente, deslizándose a hurtadillas como una salamanquesa, alcanzó al fin el escalón superior. Una vez allí, medroso, se estiró en el suelo y alargó el cuello todo lo posible para espiar el interior de la sala sin ser visto. Lo primero que vio, tal y como apuntaban los rumores, fueron algunos cadáveres esparcidos descuidadamente por el interior de la sala, si bien no pudo apreciar exactamente cuántos, debido a que la luz alcanzaba un espacio más reducido de lo que en un principio había creído. Lo que sí podía distinguir, aunque vagamente, era que entre los cadáveres había algunos que conservaban la ropa, mientras que otros estaban desnudos, hombres y mujeres, indistintamente, esparcidos por el suelo como muñecos de arcilla, unos con los brazos extendidos y otros con la boca abierta. Se hacía difícil imaginar que todos aquellos cadáveres fueron alguna vez personas vivas. La luz del fuego iluminaba vagamente las partes más prominentes de los cadáveres, como los hombros y el pecho, mientras hundía el resto en las sombras. Enmudecidos, callaban para la eternidad. Al sentir el olor putrefacto que desprendían los cadáveres, el sirviente se llevó la mano a la nariz, aunque no tardó en destapársela. Una impresión, aún más fuerte, le arrebató de golpe el sentido del olfato. Sus ojos distinguieron una figura de corta estatura, acurrucada entre la pila de cadáveres. Era una anciana canosa, esquelética y bajita, con aspecto de simio. Vestía un kimono de color canela. En la mano derecha sostenía una tea de pino que le servía de antorcha, y permanecía agachada inspeccionando la cara de uno de los cuerpos, que a juzgar por la larga cabellera, debía de ser el de una mujer. El sirviente, movido más por el horror que por la curiosidad, se olvidó por un instante de respirar. Sintió que se le erizaban los cabellos, como dirían los cronistas antiguos. En eso que la anciana encajó la tea de pino entre 2 tablones del suelo y agarró con ambas manos la cabeza del cadáver que había estado observando. Entonces, igual que una mona que le saca los piojos a su hijo, empezó a arrancar uno a uno los largos cabellos de la muerta, que cedían con facilidad. A medida que los cabellos iban siendo arrancados, el sirviente sintió como el horror se iba esfumando de su corazón y, en su lugar, aparecía un odio progresivo hacia la vieja, aunque no sería en realidad apropiado decir que aquel odio lo sentía hacia la anciana, ya que más bien fue creciendo en él, por momentos, la aversión hacia todo tipo de maldad. En ese punto, si alguien le hubiera planteado al sirviente aquel mismo dilema que le tuvo ocupada la mente cuando estaba en la parte de abajo, esto es, si prefería morirse de hambre o bien convertirse en ladrón, lo más probable es que hubiera aceptado la muerte con resignación. Hasta tal punto ardía su corazón lleno de odio, tan vivamente como la antorcha que la anciana había dejado clavada en el suelo.
El sirviente no lograba entender por qué la anciana estaba arrancándole los pelos a una muerta. En consecuencia, no sabía si juzgar esa conducta como algo bueno o como algo malo. Sin embargo, para el sirviente, en una noche lluviosa como aquella, el acto de arrancarle los pelos a un cadáver que había sido abandonado en la parte superior de Rashomon se presentaba de entrada como una fechoría imperdonable. Naturalmente, se había olvidado ya de que hacía apenas un rato él mismo había decidido convertirse en un ladrón. El sirviente, tomando impulso con ambas piernas, se abalanzó hacia lo alto de la escalera. Aferrando el puño de madera de su espada, se plantó con unas pocas zancadas frente a la anciana. No es preciso señalar que ésta se llevó un susto de muerte. Al verlo venir, pegó un salto como si saliera catapultada. «¿A dónde te crees que vas?», arremetió el sirviente, mientras le cerraba el paso a la vieja, que trataba de huir a la desesperada, tropezando con los cadáveres. Ella no se dio por vencida e intentó echar a un lado al sirviente, pero éste la devolvió a su sitio de un empujón. Sin mediar palabra, forcejearon un instante entre los cadáveres. Sin embargo, el resultado de la disputa estaba claro desde un principio. El sirviente agarró a la anciana por el brazo, puro hueso y pellejo, como una pata de gallina, se lo retorció y la tiró al suelo. «¿Qué estabas haciendo? Habla. Si no confiesas, mira lo que te espera». El sirviente soltó de pronto el brazo de la mujer, desenvainó la espada y amenazó a la anciana colocando el filo de acero blanco frente a sus ojos asustados. Aún así, la anciana permaneció en silencio, respirando entrecortadamente y con las manos temblorosas, clavaba sus ojos desorbitados en el filo de la espada y persistía en su mudez. Al observarla, el sirviente fue consciente por primera vez de que la vida de aquella vieja estaba en sus manos. Esa misma toma de conciencia terminó enfriando las llamas escarpadas de odio que ardían en su corazón, donde ya solo quedaron la satisfacción y la jactancia sosegada que se obtienen tras la consecución de un trabajo bien hecho. Observó a la anciana en pie y se dirigió a ella suavizando la voz. «No soy ningún oficial del gobierno, ni nada parecido. Solo estaba de paso por el pórtico, así que no voy a arrestarte ni a llevarte presa. Me vale con que me digas qué diablos estabas haciendo en lo alto de este pórtico». La anciana abrió aún más si cabe los ojos para escudriñar al detalle las facciones del sirviente. Lo observó con los ojos incisivos de un ave de presa de párpados rojos. Entonces, como si mascara alguna cosa, movió los labios, que debido a las arrugas de la cara apenas se distinguían de la nariz. En su garganta estrecha se percibió el movimiento de una nuez respingona. A oídos del sirviente llegó una voz como el graznido del cuervo. «Con los pelos que arranco, con estos pelos, pensaba ser una peluca». El sirviente quedó decepcionado por aquella respuesta tan convencional, y junto a la decepción, reapareció el odio en su corazón, esta vez acompañado de indiferencia y desdén. La anciana también debió de percibir aquel cambio de actitud en el lacayo. Con el puñado de cabellos que le había arrancado a la muerta todavía en la mano, masculló entre dientes como el eructo de un sapo. «Quizás arrancarle los pelos a los muertos esté mal, pero los que están aquí no se merecen otra cosa. Esa mujer a la que le estaba sacando el cabello, por ejemplo, cortó una víbora a trocitos, secó la carne y se fue a venderla a los barracones de los guardias de palacio como si fuera pescado seco. Si una epidemia no hubiera acabado con su vida, seguiría ahora dando gato por liebre, porque los guardias encontraban tan delicioso aquel pescado que formaba ya parte indispensable de su dieta. No creo que la mujer haya hecho nada malo. Si no lo hubiera hecho para subsistir, no habría tenido más remedio que morir de hambre. Por eso mismo, no creo que lo que yo hago sea nada malo. Está claro que si no lo hiciera, me moriría de hambre. Esa mujer sabía de lo que hablo, así que estoy segura de que me perdonaría». Así se expresó, más o menos la anciana. El sirviente había enfundado la espada y apoyaba su mano izquierda en la empuñadura mientras escuchaba impasible. La mano derecha la tenía ocupada, cómo no, con el enorme grano de pus que enrojecía su mejilla. Al oír aquella explicación, brotó en su corazón cierta valentía, el coraje que antes, bajo el techo de Rashomon, le había faltado. Un valor que además tomaba la dirección opuesta de aquel que había mostrado en el piso superior cuando se abalanzó sobre la anciana. El sirviente ya no dudaba entre perecer de inanición o convertirse en un ratero. De hecho, hasta tal punto se sentía liberado del dilema que ni siquiera podía imaginar la opción de pasar hambre.
El sirviente despojó a la anciana de sus ropas con gran agilidad. La anciana trató entonces de detenerlo, aferrándose a sus piernas, pero él se la quitó de encima de un puntapié, haciéndola caer de mala manera entre los cadáveres, hasta la escalera, apenas 5 pasos. En un abrir y cerrar de ojos, el sirviente, con el kimono color canela bajo el brazo, descendió por la escalera hacia las profundidades de la noche. La anciana, desnuda y tendida como una muerta más entre los cadáveres, tardó unos instantes en reincorporarse. Se alzó entre murmullos y gemidos y se arrastró hasta la boca de la escalera, guiándose por la luz de la antorcha que seguía ardiendo. Desde allí, con 4 pelos cortos y canosos cayéndole sobre el rostro, espió el piso inferior del pórtico. Afuera no se apreciaba más que una noche oscura y profunda. Del paradero del sirviente ya no se supo más. Fin.